Cuéntanos, tenemos hoy Bueno, invitado. hoy tenemos una persona que hasta hace un tiempo era conocido como Mr. Tesla Man o Mr. Tesla, con un porrón de seguidores en internet. Sus vídeos se esperaban en la red constantemente y de pronto este chico decidió dar un cambio a su vida. Bueno, si todo el mundo no le pone cara, yo voy a decir un grito que todos le vamos a poner cara, creo. Lo de pásate al eléctrico. ¡Au! ¿No era así, Saúl López? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Era algo así, ¿no? Tal cual, lo has clavado, perfecto. ¿Sí? ¿Lo ha hecho bien? Bien. Muy bien, muy bien. Me tienes que mandar uno para ponerte en un vídeo. Muy bien. Pues ahora tenemos a Saúl López, donde tenemos también a un buen amigo de este programa, que es Carlos Calvo, en Transport and Environment, en T&E. Y en este caso, ¿cómo definiríamos, Saúl, eso de Mobility Manager o E-Mobility Manager? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú ahí en Bruselas, París, el miércoles que estabas en Moncloa? Cuéntanos. Bueno, las funciones que desempeño en la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente son las de dirigir o gestionar la rama de movilidad eléctrica de esta organización. Entonces, cualquier tema que esté directa o indirectamente relacionado con vehículos eléctricos o movilidad cero emisiones, ahí estoy yo metido e involucrado trabajando con mis compañeros para intentar acelerar esta transición lo más posible. Bueno, y creo que el miércoles estuviste en Moncloa, ¿no? Un poco porque una cosa que siempre hemos intentado mover desde Luz de Cruce, es que no hay que frenar las cosas. Lo que hay que hacer, lo que es bueno, empujar. Y lo que no funciona es, si económicamente y a nivel operativo no funciona, pues con el tiempo se irá tendiendo a cero. En este caso, lo que fuisteis allí a Moncloa es para plantear ideas de cómo empujar esto de la movilidad eléctrica a través, en este caso, de la parte de, si me lo permites, de la pasta, ¿no? De la fiscalidad. Eso es. TMI ha estado trabajando para elaborar un informe que hemos titulado Impulsar la movilidad eléctrica a través de la fiscalidad. Y este informe, pues hemos tenido ocasión de presentarlo en diferentes ministerios, en diferentes responsables que están interesados en ver las propuestas que les podemos presentar para conseguir acelerar este movimiento hacia la movilidad eléctrica. Entonces, el miércoles es lo que estuvimos haciendo. Tuvimos una agenda bastante cargada, nos presentamos ante varios responsables para entregarles el informe y hablar de las propuestas para ver de qué manera podemos ayudar al gobierno actual y futuro gobierno que esperemos se forme rápido. La idea es que, por ejemplo, las flotas de empresa, que son cantidades muy importantes dentro del volumen de ventas que hay en España, plantearlo de tal forma para que el responsable de una flota, sobre el papel, no haya color, ¿no? La idea es esa, que a nivel fiscal e impositivo el responsable diga, oye, vamos a cambiar porque ya no es que sea bueno para el medio ambiente, que lo es bueno para mí como empresa. Eso es que hay que darse cuenta de que estamos ante una oportunidad única y sobre todo España, que es un país cuyo tejido industrial está fuertemente ligado al sector de la automoción, tiene ahí una gran oportunidad con esto de la transición de la movilidad eléctrica. Entonces, esto, claro, no nos tiene que hacer olvidar que la realidad a día de hoy es que todavía los eléctricos siguen siendo caros en el sentido de que el precio que tienes que pagar para adquirir uno, es decir, el coste de adquisición, sigue siendo más elevado que un vehículo equivalente propulsado por un motor a gasolina o diésel. Pero en su coste total de propiedad, y esto es precisamente aquello en lo que se fijan las empresas y los responsables de flota, en su coste total de propiedad, es decir, todo lo que vas a estar pagando con este coche a lo largo de varios años de utilización, todo el combustible, el seguro, el mantenimiento, los costes de reparaciones, etcétera, y también añadido a todo eso, el coste de adquisición, pues en su conjunto los eléctricos ya son más baratos a día de hoy. Y por lo tanto es importante hacer hincapié en esto, porque los responsables de flotas y las empresas que tienen varios vehículos en titularidad, en propiedad, son los primeros interesados en comprar coches eléctricos y no comprar ya más coches a gasolina o diésel. Entonces, impulsar esta rama, la de los vehículos en flota, vehículos eléctricos en flota, ayudará a acelerar esta transición. Y ahí hay mucha gente que dice, pero es que estáis de nuevo proponiendo ayudar a las empresas, que son los que quizá menos lo necesiten. Y esa perspectiva la comprendemos, pero es que esto es precisamente el motivo por el cual lo hemos hecho. Lo hemos hecho para hacer que el coche eléctrico sea más asequible, más barato. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de estos coches de empresa tienen contratos de leasing o renting que duran 2-3 años. Después de ese periodo, ese coche pasa al mercado de segunda mano. Y de esta manera, incentivando que las empresas, que son las que tienen más músculo financiero,
compren sobre todo vehículos eléctricos o el 100% de sus flotas sean de vehículos eléctricos, nos garantizamos que 2-3 años más tarde en el mercado de segunda mano aparecen de repente un montón de coches eléctricos con solo 2-3 años de antigüedad en excelente estado porque tienen mantenimiento profesional asociado al contrato de leasing. Y se averían muy poco. De repente, efectivamente, y luego pues de repente son muchísimo más baratos y la gente que de otra manera no podría conseguir comprarse uno, a partir de ese momento se lo puede permitir. Y aparte, a nivel de España, con esos 2 años ya tendremos una red, o espero yo, digamos que esa es mi fantasía, ¿no? Mi idea, que tengamos una red de carga razonable, ¿no? Dentro de 2 años, en carretera. Totalmente. Mientras no tengas un Tesla, porque los señores de Tesla nos han enseñado realmente que con una buena red se puede viajar por todas partes, porque tú lo has hecho. Eso es correcto. Lo que pasa es que ahora hay que replicar el modelo de Tesla y llevar a cabo un proceso de escalabilidad para que haya muchísimas más redes de muchísimas más marcas, abierto a todas las marcas, de manera que cualquiera, con cualquier vehículo eléctrico, pueda recargar en un punto en la península. Esto es imprescindible. Si eso no se despliega de una forma rápida, será un cuello de botella que estrangulará el mercado del vehículo eléctrico, sin duda. Sí, Saúl, ahora vamos a abrir un melón que a Vicente Ranz, mi compañero aquí en el programa, siempre le ha llamado mucho la atención, porque desde el principio él no lo vio claro, luego cuando lo analizamos nos dimos cuenta que aquí había un error, y me refiero a las etiquetas de la DGT. Uy, ya, sin duda. Es un campo complicado, porque claro, ya están establecidas, están pegadas en los coches, están mal diseñadas, porque quizás Totalmente. Donde hay 0 están metiendo cosas que realmente no son 0. Quizás con la tecnología actual, pues por ejemplo los híbridos no tendrían que estar en 0, pero si en un momento dado puedes meter transponders en la ciudad para que funcionen los híbridos solamente en eléctrico en la zona de las ciudades, sí que se las podrían llegar a merecer, pero para mí el problema no viene por ahí. El problema es cómo deshaces lo andado, es decir, ¿le quitas la etiqueta a alguien que ya se la has dado? ¿Cómo veis desde Transport Environment ese problema? Mira, esto efectivamente es una problemática que hay que tener en cuenta, y en el informe que te comentaba antes, que está publicado en nuestra página web y que varios medios han recogido, ahí precisamente proponemos una solución para esto. Lo que decimos es que hay que respetar los derechos adquiridos de quien ya es propietario de un vehículo con una etiqueta determinada, sea 0, eco, la que sea. Si ese propietario ha comprado el vehículo en un momento en el cual se le otorgaba esa etiqueta, ahí se queda, se respeta. Pero no se queda de forma indeterminada e indefinida durante toda la vida del vehículo, sino que aquí podemos utilizar 2 mecanismos. Una, en el siguiente cambio de titularidad, la siguiente vez que se venda ese vehículo, si es que se llega a vender, ahí se actualiza y se pasa al nuevo sistema de etiquetado. O otra propuesta, y esto ya las autoridades competentes tendrán que tomar la decisión, sería que en el primer paso por ITV, es decir, como mínimo a los 4 años desde la puesta en servicio del vehículo, si ya tiene unos años, pues en la siguiente que toque, pero en el paso por ITV se actualiza esa etiqueta. De esta manera ya se pone la gente ante un periodo de transición en el cual ya sabe lo que va a pasar, ya puede calcular y estimar cuál va a ser el momento en el cual él va a tener que cambiar de etiqueta, si a su vehículo le corresponde un cambio de etiqueta. Mientras tanto, no viene de golpe y porrazo una sorpresa, sino que se respetan los derechos adquiridos del que tenga ya un vehículo con su etiqueta. Esta es la propuesta que tenemos. Vale, bueno, ¿cómo saliste de Moncloa? Sensaciones, hablemos de un poco cómo se te quedó el cuerpo después de la reunión. ¿Ves que esto va a ir rápido? ¿No tienes muy claro si ha calado? Bueno, lo de si va a ir rápido o no, eso la verdad es que es una cosa que, como depende mucho de un proceso de toma de decisiones políticas, no sabría decir, la verdad. Yo deseo que vaya lo más rápido posible, porque cuanto antes se pongan en marcha las diferentes propuestas necesarias para impulsar la transición a la movilidad eléctrica, mejor para todos. Pero, ya te digo, de tiempos tampoco puedo opinar porque no tengo la información. No es un pulso que podáis llevar vosotros. Claro, ni tampoco pretendemos hacerlo. Nosotros pretendemos más bien ayudar y asesorar. Y ahí es donde vemos que yo estoy contento con lo que oigo y lo que veo por parte de diferentes responsables. Veo una actitud abierta, veo una actitud positiva, entienden el cambio, ven que es necesario. Lo que pasa es que ellos quieren pues plantear las diferentes opciones y a la hora de tomar la decisión, pues intentar tomar de primeras la mejor, la más adecuada, y no precipitarse y luego tener que andar corrigiendo. Pero el ambiente en general es de escucha, de colaboración, y observo que hay una conciencia de que efectivamente esto es necesario llevarlo a cabo
y llevarlo a cabo cuanto antes. Así Oye, que esto... Saúl, yo te digo, y esto es una opinión personal, en esta situación, en el cambio de movilidad, que hay que estar brillante, hay que tomar las mejores decisiones, son decisiones estratégicas complicadas y no se puede fallar. Yo, la verdad, tanto a gobierno como DGT no los he visto con una brillantez. Más que nada, he visto que han despistado bastante al usuario medio. Saúl, yo tengo varias consultas de colaboradores nuestros del programa. Por ejemplo, el pasado viernes estaba con Javier Cervera, que es un especialista en el tema del gas, ¿no? Y me decía, oye, pregúntale, como vas a tener a Saúl, pregúntale si un coche o camión de gas, por ejemplo, que carga gas de origen 100% renovable, ¿debería de tener, en ese caso, cuando está certificado ese origen, algún tratamiento especial? Pues a mí aquí me gustaría destacar que nuestra propuesta no se basa en el uso de una determinada tecnología o en el uso de un determinado combustible, sino más bien en el resultado. Es decir, ¿qué emisiones tiene este vehículo del cual me estás hablando? El cómputo final. Eso es. Si las emisiones son 0, etiqueta 0. Si son más de 1 gramo, o entre 1 gramo y 50 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, entonces etiqueta eco. Y si es más de 50 gramos, entonces etiqueta C. Esta es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, yo sí soy consciente de que el uso de gas de origen renovable, el biometano, reduce drásticamente las emisiones. Eso lo sé. Lo que pasa es que, ya te digo, a mí lo que me importa no es tanto premiar una determinada tecnología, sino un resultado. Lo que le importa a Transport and Environment es que las emisiones sean 0, o lo más cerca posible de 0. Vale, y cuando hablamos pues, la tecnología que lo consiga, adelante. Sí, cuando hablamos de electricidad, ¿habéis propuesto de alguna forma trazar que esa electricidad también venga de renovable? Porque ese es el siguiente paso. Sí, es que es un paso obligatorio. En la Unión Europea además lo estamos viendo ahora con el Pacto Verde, ¿no? Actuar en el transporte y en los diferentes modos de transporte y descarbonizar está muy bien, pero no puede ser en absoluto el único paso. También hay que descarbonizar el resto de sectores y uno de ellos, y este es clave, es la energía. Si tú tienes una red eléctrica que está compuesta por centrales nucleares, pero térmicas de carbón, que tienen unas elevadísimas emisiones de CO2, entonces sí, el vehículo eléctrico mejora un poquito en su huella de carbono global, en su ciclo de vida total, pero solo un poquito, es una pena. Lo que hay que hacer es descarbonizar también el sector energético. La propuesta de Transport and Environment, por supuesto, es conseguir el sistema de transporte que menos dañino resulte para el medio ambiente y para la calidad del aire. Y eso significa vehículos cero emisiones, propulsados por una electricidad que, por supuesto, proviene de fuentes renovables. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, por supuesto. Saúl, otro colaborador del programa, que es Javier Tomás Catalá, que es el autor del libro Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico, que creo que lo has leído. Sí, hemos hablado, conozco, sí. Claro, y un magnífico libro, un magnífico regalo para estas Navidades, además, para que todo el mundo vaya aprendiendo. Pues en este caso, yo tengo una frase suya, que me la he quedado, me la ha apropiado para mí, con el permiso de Javi, y que, según él, es la primera vez en la historia que el usuario privado puede negociar el precio del repostaje de su coche. ¿Tú estás de acuerdo con esa? Porque eso no había ocurrido hasta ahora, para flotas, para grandes usuarios, pero para el señor de la calle o la señora de la calle que pone gasolina o va a pinchar su coche en la red eléctrica en su garaje. Eso es cierto, es un punto de vista curioso y muy llamativo, pero es que es cierto. Y además añadiría yo eso, que además es la primera vez que el ciudadano de a pie puede instalarse su propia gasolinera o su propio surtidor en su plaza de garaje, cosa que no podría suceder jamás con gas o diésel o gasolina. Pues todo esto venía de esta mañana de WhatsApp, porque me dice, mira, él estaba analizando su curva de consumo de esta noche y con el vendaval que está soplando en España, mucha eólica, y dice, es que me ha costado poner el lavavajillas. Eso sí, a las 4 de la mañana, porque tiene un niño pequeño y se ha levantado, 0,01, un céntimo. Claro, pues imagínate recargar el coche durante unas cuantas horas con esa tarifa, lo barato que te sale, efectivamente. Incluso hay por ahí alguna distribuidora que ofrece una tarifa súper reducida, entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana, incluso algunos gratuita, solo para el coche eléctrico, en esa franja horaria. Esto efectivamente es impensable en gasolineras. Y claro, y mira, cuando a veces hablamos en distintos ámbitos de esto, yo digo, el secreto de todo esto es, para el usuario medio, la carga nocturna en casa, que con un precio medio más o menos pueden hacer esos 100 kilómetros por entre 1 y 2 euros. Más bajo también, pero la media es que un usuario medio puede llegar allí, cosa que negociar a estos precios antes era inviable. Efectivamente, y esa es la maravilla de circular con un coche eléctrico, que es que te puede salir el kilómetro, bueno, o los 100 kilómetros por 1 euro.
de ninguna otra manera lo vas a conseguir quemando combustibles fósiles por un motor. Saúl, habéis hablado de la reforma fiscal que beneficia obviamente a los vehículos eléctricos, pero por otro lado, esa reforma fiscal, ¿tú la ves también perjudicando en cierta manera a estos vehículos que contaminan más, entre comillas, los diésel o gasolina, o solo la reforma la ves para beneficiar? A ver, hay que hacer las dos cosas a la vez. Tienes que beneficiar las tecnologías limpias y tienes que desincentivar el uso de las tecnologías más contaminantes. Eso está claro. Luego, claro, se puede empezar a mirar, bueno, ¿qué hacemos? A la gente que ya tiene un vehículo en propiedad, ¿la castigamos? Pues a lo mejor hay que ser más suaves, más delicados en ese aspecto y centrarse un poco más quizás en el impuesto de matriculación, porque ahora a día de hoy ya se sabe, ya estamos todos avisados. El que hoy va a un concesionario y dice, quiero un coche que emite 250 gramos, porque quiero un deportivo gasolina V8. Bueno, esta persona ya sabe lo que hay, así que esa persona pues tendrá que afrontar un sobrecoste bien elevado para desincentivar ese consumo. Luego, el que ya tiene un coche y es el único y la única manera que tiene que ir a trabajar, pues a lo mejor por ahí hay que amoldarse un poco más a este tipo de circunstancias. De ese hay que hablar porque estamos en un 30% todavía de vehículos de este tipo y obviamente el que tiene ese coche que dice, no, el que contamina paga, pero paga el pobre, pero es el que no puede cambiar de vehículo, con lo cual habrá que hacer una política para tampoco perjudicar a la persona que no puede comprar o adquirir otro vehículo. Efectivamente, por eso, si os fijáis en la propuesta que presentamos, hay una fuerte carga impositiva para la matriculación de vehículos nuevos, de forma que eso aumenta la recaudación y eso permite incentivar y ayudar a la gente que no tiene suficientes recursos a adquirir un vehículo más limpio. Luego también no hay que dejar de mandar una señal mediante la imposición al uso, porque también hay que empezar a intentar incentivar u orientar el uso de estos vehículos contaminantes de manera que sea cada vez menos en el centro de la ciudad, cada vez menos intensivo, etcétera, pero siempre facilitando alternativas, está claro. Bueno, Vicente, en este caso yo quería preguntarle a Saúl una última cuestión, porque en la COP se hablaba mucho de las rutas de aviación, ¿no? Que quizá porque vosotros en Transport and Environment tocáis cualquier tipo de movilidad, ya sea de mercancías, todo lo que transportes personas o mercancías, cajas, etcétera. Entonces, ¿vamos a notar un cambio en los próximos años en el mundo de la aviación o en el coste de los billetes o en cómo se va a planificar? Es totalmente necesario ese cambio. Estamos trabajando también para propulsar ese tipo de cambios, porque hay cosas que no tienen sentido más que analizando qué tipo de subvenciones han recibido qué tipo de aerolínea para operar en determinadas circunstancias. La clave es básicamente no puedes permitir que haya trayectos cortos de 200 o 300 kilómetros que se hacen en menos de una hora en un tren rápido, cubiertos por vuelos. Porque el coste ambiental, el coste en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero es demasiado elevado. Eso hay que desincentivar ese tipo de trayectos y hay que ayudar, abaratando los costes, al transporte ferroviario, que es bastante más eficiente en términos de consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero. Saúl, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo, feliz año y bueno, te emplazamos para futuras llamadas en 2020 que seguro que vais a tener mucho de lo que hablar. Seguro que sí. Contad con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Responsable de movilidad sostenible T&E con nosotros aquí en Luz de Cruce. Una charla muy interesante que, bueno, vamos a tener en muchas ocasiones. O sea, Fíjate, Vicente, esta es la gente... gente... Hemos convertido en un programa de movilidad eléctrica casi. Sí. No, pero limpia. Él lo dice, al final con que lo hagas da lo mismo, lo importante es el resultado. El resultado es que nuestras carreteras sean más limpias, nuestras calles, y fíjate, y en este caso gente de Transport and Environment, de T&E, lo que hacen es, ellos saben, están analizando constantemente cómo evoluciona esto y lanzan propuestas tanto a los gobiernos de los distintos países como a la Unión Europea para ver un poco hacia dónde va el camino y sobre todo, Vicente, tratar de ser ambiciosos.